Hola, nuevamente. Vamos a continuar con la fórmula de integración por partes, por aquí la tengo, aquí está, ¿sí? Y vamos a ver un problema ahora de una integral trigonométrica, ¿sí? Que no la van a poder resolver porque esta no existe directamente en las fórmulas, ¿sí? Y tampoco pueden aplicar ninguno de los métodos de u a la n de u y de b sobre b, o sea, no hay ninguna de las formas que hemos visto para poder integrar esta función, ¿sí? Y aunque no se ve como un producto de funciones, fíjense, es una única. Y nos dice la forma de integración por partes que una de las formas o tipos de problemas es que sea un producto, ¿no? Una trigonométrica inversa o una logarítmica, y este caso no es ninguno de ellos. Sin embargo, se puede hacer un pequeño truco para verlo como un producto. ¿Sí? Fíjense, esto podría ser así. Secante de z por secante cuadrada de z de z. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ya se puede visualizar, ¿sí? Ya el producto, ¿verdad? Eh, Como el producto de secante de z, ¿sí? Por secante cuadrada de z, ¿sí? Y ya el producto de funciones nos da la pauta para poder seleccionar u y db, ¿sí? Y recuerden que hay dos formas de hacerlo. Vamos a ensayar una, la primera, ¿sí? Así como está. ¿Sí? Entonces vamos a poner que u, vamos a ponerle aquí, que u sea secante de z, ¿sí? Y db sea lo que sobra. ¿Qué sobra? Pues todo esto, ¿no? Secante cuadrada de z de z, ¿sí? Y fíjense en un detalle interesante, que debe de ser integrable, ¿sí? Si ustedes se fijan en las fórmulas, hay una que es secante cuadrada, una integral, ¿sí? ¿Cuál es? Pues una intermedia por ahí, ¿sí? Es como la 12 en sus tablas, ¿sí? Todas las tablas más o menos son iguales. Es como la 12 o la 13 o la 11, pero ahí está, secante cuadrada, ¿sí? La integral de la secante cuadrada. Entonces, por eso, db se elige como secante cuadrada. Y aquí el truco es separar esta secante cúbica en un producto de secante por secante cuadrada. Y entonces, haciendo este cambio, esta propuesta, ¿sí? De seleccionar u y db, fíjense qué es lo que va a pasar. Entonces, aquí, ¿qué necesitamos? Derivar, ¿no? Derivada de u, la derivada de secante, secante tangente. Secante de z por tangente de z. De z. ¿Sí? Estamos derivando en términos de, es como si fuera x, ¿no? Se trata igual. Y aquí tenemos que calcular b, que es la integral de db, ¿no? Es lo que sabemos que tenemos que integrar para conocer la b, ¿sí? Entonces es la integral de secante cuadrada de z de z. ¿Y la integral de la secante cuadrada? ¿Cuál es? ¿Sí o no? Es tangente de z, ¿sí? Esta es tangente de z más c, ¿sí? ¿Verificamos? Sí, verificamos que en efecto la integral de la secante cuadrada es la tangente, es efecto, ¿sí? Entonces, pues ya tenemos todo. Nomás aplicamos la fórmula de integración por partes, ¿sí? Entonces tenemos, esto es igual a que una u por b, no, a u por b, a u por b. U, esto, por b, por tangente de z. Entonces secante de z por tangente de z, ¿sí? Menos integral de b de u, que es tangente de z, por
la du, que es secante de z tangente de z, por secante de z por tangente de z, ¿sí? De z. O sea, así quedaría. ¿Sí? Se quedaría de esa manera. Entonces, aquí, pues esta ya no hay nada que hacer, ¿no? Secante de z por tangente de z. Menos, aquí arreglamos, ¿no? Porque es tangente de z por tangente de z, es tangente cuadrada de z, entonces es secante de z por tangente cuadrada de z, ¿sí? Y en las fórmulas no existe una integral que sea secante por tangente cuadrada. Hay una secante por tangente, ¿sí? Pero no secante por tangente cuadrada. Entonces, ¿qué se hace cuando...? Y es un producto también. Pero si ustedes utilizan la fórmula de integración por partes aquí, por ejemplo, ¿sí? Va a haber un pequeño problema, ¿sí? En donde si eligen u como secante y db como tangente cuadrada, van a ver que para tangente cuadrada no hay tampoco una integración. Y para la secante tampoco hay integración, ¿o sí lo hay? No hay, tampoco, a la secante solita, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es aplicar una identidad trigonométrica. Tangente cuadrada, la identidad trigonométrica es la siguiente. Tangente cuadrada de un ángulo más 1 igual a la secante cuadrada del ángulo, ¿sí? El ángulo puede ser z o cualquiera, ¿no? En este caso es la identidad en trigonometría, así dice, pero este es ángulo y este es el ángulo, y esta es la derivada del ángulo, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que tangente cuadrada del ángulo es igual a secante cuadrada del ángulo menos 1, ¿sí? Y esta es la identidad que hay que aplicar derivada de esta otra, ¿sí? Entonces aquí se aplica esta identidad trigonométrica. Entonces, ¿eso qué sería? Sería igual a secante de z por tangente de z menos, ¿quién? Secante de z por tangente cuadrada es secante cuadrada de z, secante cuadrada de z menos 1, ¿sí? Y esto es de z. Así quedaría, ¿sí? Luego se quita el paréntesis y se separan en dos integrales, ¿sí? Entonces esto es igual a secante de z por tangente de z menos secante por secante cúbica de z. Sí, secante por secante, ¿cuál es secante cúbica de z? Luego, menos por menos más, integral de secante por 1, secante de z de z. De z, ¿sí? Y observamos un detalle interesante, ¿sí? El detalle interesante es que se vuelve a repetir secante cúbica, ¿sí? Esa es la interesante. Entonces, pues ya prácticamente podríamos aplicar un pequeño truco, ¿sí? Fíjense, esta integral es de las tablas trigonométricas. Sí, si revisan la integral de la secante, es logaritmo natural secante de z más tangente de z. Esta ya es de las fórmulas, ¿no? Este es del formulario. Este es del formulario, ¿sí? Y esta secante cúbica se observa en el signo negativo, ¿sí? Esta ya está, ¿no? Es la misma secante que esta, pero con signo negativo. Este problema es una variante,
¿sí? Más de la fórmula de integración por partes. Y esta integral es interesante porque cuando se aplica el método de integración posterior de trigonométricas, esta es muy usada, por eso se la estoy dando, ¿sí? No por otra cosa, esta integral es un poco complicada, pero ahí está el truco que se hace y cómo se aplica la forma de integración por partes y qué se hace, ¿no? Cuando se repite, fíjense, cuando se repite una integral, una vez que ya aplicaron el método de integración por partes, con signo negativo, igualita que la integral original, y todas las demás ya estén resueltas, ahorita la resolvemos, ¿no? Esta está sencilla, es de las formularios. Entonces lo que se va a hacer es transponerla, o sea, pasarla al otro miembro con signo positivo, ¿sí? Y entonces va a haber dos. Entonces se pone dos veces porque las integrales se suman como los términos semejantes. Dos integrales iguales, pues es dos veces la misma integral. O tres integrales igualitas, pues es tres veces la misma integral. Igual que en álgebra lo hacemos, ¿sí? Entonces fíjense, voy a borrarle ya aquí abajo porque ya dijimos, ¿no? Ya dije todo lo que tenía que decir. Entonces, aquí nada más para poder dar el resultado. Entonces, lo que se hace es lo siguiente, ¿sí? Pues voy a resolver ya. Y ya después lo que secante de z, tangente de z, menos secante cúbica de z de z, más este es logaritmo natural, secante de z más tangente de z, esa es la del formulario, ¿sí? Esa sería. La constante hasta que no resolvamos la última integral, ¿eh? Ahora, fíjense, ya todo está resuelto. Menos esta que es igualita a la de acá, pero con signo negativo. Cuando sucede eso en las integrales, se puede transponer, o sea, se puede pasar al primer miembro con signo positivo. Entonces, ¿cuántas tendríamos? Esta que pasa más esta, son dos veces la misma, ¿no? Entonces, la voy a poner. Sería secante cúbica de z más integral de secante cúbica de z. O sea, esta la pasamos aquí con signo positivo. ¿Sí? La pasamos aquí a la primer miembro. ¿Sí? Y esto es igual entonces a secante de z, tangente de z, más, ¿no? Porque esta ya la pasamos. Más logaritmo natural, secante de z, más tangente de z, más, pues ya finalmente se llama la constante. ¿Sí? Pero esta, ¿cuánto es? Es dos veces la misma. Entonces tendríamos, ¿quién? Me quiero quedar abajo, si me da, ¿sí? Dos veces, sí, creo que sí. Dos veces secante cúbica de z igual a secante de z por tangente de z más logaritmo natural secante de z más tangente de z, ¿sí? Más c. Entonces, como nada más queremos la secante cúbica, entonces este 2 pasa dividiendo, ¿sí? Entonces ya finalmente acá, lo voy a hacer acá adelante, pues tendríamos ya que la secante cúbica de z es igual a todo esto sobre 2, ¿sí? A secante de z por tangente de z, ¿sí? Más logaritmo natural secante de z más tangente de z, todo esto sobre 2 más la constante sobre 2, pero la constante sobre 2 sigue siendo una constante, entonces ya ponemos nada más una constante, ¿sí? Y con eso terminamos el problema, ¿no? Un problema interesante que no se presenta inicialmente como un producto, es una trigonométrica elevada a un exponente. Lo mismo pasaría si fuera cosecante cúbica, por ejemplo, o tangente cúbica, por ejemplo, ¿sí? Que serían otras variantes de este problema, ¿sí? Pero el problema tiene interés porque se vuelve a aplicar en alguna otra método de integración, sobre todo en integración trigonométrica, y de alguna manera pues es interesante, ¿no? Que aprendan. Aquí lo relevante es la repetición de la misma función
con signo negativo, la misma integral, con signo negativo y todas las demás ya están resueltas. Cuando pase eso, nada más tienen que pasarla del otro lado, hacer la que está más la que pasaron, es 2 veces la misma y despejan el 2, lo pasan dividiendo, está multiplicando. Eso va a pasar en todas las integrales que tengan esas características, sean de trigonométricas o no. Y ahorita vamos a ver precisamente el último caso, ¿sí? En donde se presenta una repetición de integración por partes y se transpone, así como esta, una integral para resolver todas las integrales. Entonces voy para allá, ¿no? Para el siguiente caso, que es parecido a este, pero con otras funciones, no con una trigonométrica solita. ¿Sí? Entonces vamos a ver. ¿Cuál es el problema? La integral de, ya la última, es e a la x seno de x de x. Esa es. ¿Sí? Esta es. Es una exponencial por una trigonométrica. ¿Sí? Habíamos resuelto exponenciales por x, ¿no? Por x cuadrada. Pero no exponenciales con trigonométricas. Seno o coseno, por ejemplo. Generalmente son las más inmediatas. Entonces, esta es un producto, ¿no? Se ve claro que es un producto. E a la x es una y seno de x la otra. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué se recomienda hacer? Aquí lo que se recomienda hacer es tomar la u como la exponencial y la db como el seno de x de x. Fíjense que cuando venía la exponencial con x cuadrada, quien era u era la x o la x cuadrada o la x cúbica para degradarla. Pero aquí cambia la situación. Cuando es la exponencial y la db sería la exponencial allá en ese ejemplo, aquí cambia. Cuando es la exponencial con una trigonométrica, seno o coseno, ¿sí? Lo que se hace es tomar la u como la exponencial y la db como la función trigonométrica, ¿sí? Esa es la recomendación. ¿Sí? Esto es ya dirigido así al grano, ya sin hacer ensayo y error, ¿sí? Y bueno, ya haciendo así, entonces pues aplican la fórmula, ¿no? Entonces aquí du sería igual a quién, e a la u de u sería e a la x por la derivada de ax que es a de x, ¿no? Entonces la a la pongo al principio, entonces a y aquí de x, ¿sí? Ya para ya darle el acomodo, ¿sí? Y aquí, entonces tendríamos que b sería la integral de db, que sería la integral del seno de x de x. Pero la integral del seno de x es el menos coseno, ¿no? Menos coseno de x más d. Porque la derivada del coseno es menos seno, para que con este menos sea más que positiva, entonces menos coseno se lo puede ver directamente de las tablas o ya si se lo saben de memoria. ¿Sí? Entonces ya tengo todo, prácticamente. Entonces ya aplico la fórmula de integración por partes. Entonces es igual a u por b, u, esta, por b, que es esta, que es, entonces e a la, por menos, menos, ¿no? Menos e a la, primero se pone la exponencial y luego la trigonométrica por el coseno de x. Luego, menos integral de b de u, b es menos coseno, lo voy a poner, menos coseno de x por du, que es a por a e a la ax, ¿sí? De x. ¿Sí? Esa sería la v menos b de u. Se hacen simplificaciones ahí en la integral. Entonces aquí lo voy a hacer abajo para no borrar esto que tengo aquí. Entonces lo tenemos. Entonces aquí lo voy a dejar así. El igual lo pongo acá. ¿Sí? Entonces eso va a ser igual a lo mismo, ¿no? Menos el primer término se queda igual a la x coseno de x. Menos por menos es más. ¿Sí? Y esta a es una constante, sale de la integral, ¿sí? Y entonces tendría yo aquí, ¿quién?
primero pongo la exponencial. Recuerden que el orden de los factores del producto, e a la ax por el coseno de x de x. ¿Sí? Ahí está. ¿Y qué me resulta? Si observan, me sigue resultando un producto de funciones. Igual a exponencial, pero ahora en vez del seno es el coseno, ¿no? Cambia. Esta se vuelve como es un producto, se vuelve a aplicar la fórmula de integración por partes. Seleccionando de la misma manera que acá arriba la u y la db, ¿sí? ¿Sí? Se integra por partes, ¿eh? Integra por partes. Igual, ¿no? Es una segunda integración. ¿Sí? Es una segunda integración. Entonces, tendríamos que esto es, ya elijo entonces u. U sería quien e a la ax. Por lo tanto, du sería e a la ax por du, e a du, y du es a de x, pero la pongo al principio a e a la ax de x, ¿sí? Y b sería la integral de db, que sería la integral de ¿quién? Del coseno de x, de x. Y la integral del coseno de x es igual al seno, ¿no? Al seno de x. Al seno de x más c, porque la derivada del seno es el coseno, o sea, aquí el signo no hay problema, son positivos. Y ya con eso aplico la segunda integración por partes aquí, entonces repito lo que no modifique igual, entonces este es a la x, a la ax por coseno de x más a, y aquí viene la fórmula de integración, porque a multiplica toda la integral, y esta va a ser por partes nuevamente, entonces aplico la por partes, es igual a u por b, entonces sería aquí e a la x seno de x, ¿sí? E a la x seno de x, menos integral de b de u, ¿sí? De seno de x por du por esto, ¿sí? Menos b, que es seno de x, por du, que es por a, e a la ax de x. Esta sería así. Y simplificando, ¿sí? Tendríamos lo siguiente. Esto sería igual a e a la x por el coseno de x, a por e a la ax seno de x es más a, ¿no? Más a, e a la ax seno de x. Luego, más por menos es menos. Esta a la saco de la integral. A, ¿sí? Y aquí me queda, en todo caso, la pongo al principio, pero los factores no están del producto. E a la ax por el seno de x de x. ¿Sí? Así me quedaría. Y resulta igual que en el otro problema, ¿sí? Fíjense cómo todas las demás ya están resueltas, ya no hay integrales más que una. Pero esta está con signo negativo con un coeficiente. Pero es negativa y es la mismita que esta, que la original. Entonces, cuando sucede que el signo es negativo y es la misma integral, excepto por una constante, porque siguen siendo términos semejantes. Por ejemplo, si este fuera 3, fuera 3, sería menos 3, entonces pasaría como más 3, y con esa sería más 4, ¿sí o no? Entonces, como es general, pues nada más la paso, ¿sí? Y entonces me quedaría así, la voy a poner en donde para que lo vean bien. Vamos a ver, entonces, ya pasé de aquí a aquí, luego de ahí a aquí, ¿sí? Ahora voy a borrar aquí, ¿sí? Voy a borrar aquí porque eso ya lo... aquí, para que me dé oportunidad de poder escribir la solución acá. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a e a la... esta la paso, entonces no. Entonces sí, como esta la paso para acá, me quedaría la primera, ¿no? Esta, ¿sí? Integral de e a la ax por el seno de x de x. Este sería más, ¿no? Más a integral de lo mismo. E a la ax seno de x de x. Ahí estaría, ¿sí? Y esto sería igual a ¿quién? A e a la ax
por el coseno de x más AE a la AX por el seno de x, ¿sí? Más la constante, ¿sí? Más la constante. Ya estaría así cuando lo transpongo, ¿no? Cuando la paso, esta la paso aquí con signo positivo. Sí, a primer miembro, ¿no? Sí, a primer miembro. A primer miembro de la igualdad, ¿sí? La paso. Pero fíjense cómo sumo esto. Está medio en chino, ¿verdad? Pero el factor común sí o no es la integral. Entonces pongo, fíjense, pongo integral aquí porque si no, no van a alcanzar a ver. Entonces pongo, ¿quién? Integral de e a la ax, ¿sí? Por seno de x, ¿sí? De x, corchete, al tomarla como factor común, aquí es 1, ¿no? Entonces me queda 1 más a acá. 1 más a. Ahí está. Porque si multiplican esta integral por 1 me da esta. Y si multiplican a la x seno de x por a, pues me da a e a la x seno de x. Entonces ya prácticamente la tengo ya lista para despejarla, ¿sí? Y esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a e a la x, a esto, ¿no? A esto, por coseno de x, más a e a la x por el seno de x, más la constante. Y lo único que me queda es despejar esta 1 más a que está multiplicando. Entonces va a pasar como dividiendo, ¿verdad? Entonces voy a borrarle de una vez acá arriba, ¿sí? Para ya dar la solución. Entonces va a ser igual e a la x, 1 de x igual a quien este pasa dividiendo. Entonces sería e a la x por el coseno de x más e a la ax por el seno de x más c. Esto todo va sobre 1 más a. Pero c sobre 1 más a, que es constante, sigue siendo una constante. Entonces nada más la separo así, ¿sí? Nada más hasta aquí y pongo hasta más c, porque c, como es constante y es también c sobre 1 más a, sigue siendo una constante. La tomo como constante para no poner 1 más a, porque no se vería muy mal, ¿sí? Y si observan, aquí, este es factor común, e a la x acá arriba. Entonces pongo así, sobre 1 más a, e a la ax factor común, hago corchete, me queda coseno de x más seno de x. Y ahora sí la c al final, ¿sí? Y así me quedaría resuelto el problema, ¿no? Entonces, fíjense cómo en el problema anterior y en este son muy importantes, que observar cómo se repite la integral y todas las demás ya están resueltas. Entonces la paso a primer miembro sumándola con términos semejantes, ¿sí? Y de esa manera logro obtener el resultado. Y esas son todas las variantes que se van a encontrar en la integral por partes, ¿sí? Hay algunos otros problemas ahí medios con truquito, pero yo me conformaría con que supiesen ustedes resolver al menos estas, y con eso sería, me doy por satisfecho, si lo pueden hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, para empezar, aprenderse la fórmula. Segundo, repetir estos problemas. Tienen que repetirlos ustedes mismos y ver, ¿no? Quién es U, quién es de B, y cómo se aplica la fórmula, ¿no? Y los procedimientos de simplificación. Una vez que ya tengan eso, entonces cualquier problema que vean va a ser de esas características. Y hay otros con unas variantes pequeñas, pero ya se queda para, digamos, cuando ya tienes mucho callo, mucha experiencia, pues ya le puedes adivinar, ¿no? Cómo lo puedes hacer si sabes bien derivar. Pero con esto sería suficiente porque requerimos de la derivada pues más elemental. O sea, no requiere tener técnicas de derivación muy sofisticadas, más que las que ustedes saben, las más elementales. Entonces, esta es la forma. Y en la lección número 15, ¿sí? Voy a ponerles una serie de ejercicios, porque ahorita ya son 29 minutos y no quiero que los videos sean más de 30 minutos, porque a lo mejor el celular no lo logre cargar y no quiero tener problemas técnicos, y no sería un broncón, ¿no? Y ya incluso en los primeros videos me pasé un poquito de 30 minutos.
Espero que pueda llegar a su WhatsApp. Pero si no, bueno, ya me estarán diciendo y ya les recortaré y ustedes ya te lo tendrán ahí. Pero los ejercicios de estos se los voy a dejar a la próxima lección, ¿sí? Para seleccionarlos y que ustedes vayan aplicando estas mismas técnicas que tienen que estudiar. Recuerden que todo lo que estoy viendo aquí de teoría y los ejemplos, la obligación de ustedes es repetirlos. Mínimamente la repetición es lo mínimo que se pide que ustedes hagan, ¿sí? Y eso les va a costar un pequeño esfuerzo. Pero con esto, más los ejercicios que se propongan, más la retroalimentación que yo les voy a dar cuando se los dé resueltos para que ustedes corrijan sus errores, pues ya sería un avance bastante sustancial, ¿sí? Y nos aproximamos casi a un poquito más de la mitad del curso, ¿no? Faltan dos métodos de integración y el método y la integral definida. Todavía le cuelga un poquito. Nos quedaban 3, 4 meses de clases y ya con la huelga y habíamos avanzado mes y medio menos, ¿no? Entonces, sí, se nos plantea un problema, pero miren, yo estoy viendo lo básico que deben de saber elemental. Con esto pueden superar cualquier obstáculo, realmente. O sea, no vamos a llegar a la excelencia de resolver 500 ejercicios de cada método, porque bueno, el tiempo tampoco está para eso, ni ustedes van a estudiar matemáticas, ¿sí? Sino más bien lo mínimo para cuando ustedes aborden una materia de matemáticas en sus especialidades, pues mínimo sí deben saber un poco de cálculo, no de cálculo. Entonces, a ver.